Hola, sean bienvenidos a esta sesión, bienvenidas a esta sesión, este inicio de un nuevo ciclo, un nuevo proyecto que estamos tratando de explicar para todos aquellos que quieran y tengan a bien empezarlo a implementar en sus vidas para empezar a ver cambios, ¿no? El objetivo realmente es hacer un pequeño repaso, no son charlas muy largas. Vamos a tratar de que lo teórico sea una hora, incluyendo casos, comentarios. Y bueno, es la idea, ¿no? Es el objetivo. Me voy a permitir comentarles que ya hice la reestructuración completa del material y para fines, digamos, de enseñanza, surgieron 12 ítems, o sea, 12 puntos, 12 pasos que de alguna forma sugiero implementar. Ese es el objetivo, que cada quien vaya viendo, que conozcan estos pasos que son como los 12 pasos para la transformación espiritual, así le llamo yo. Es una espiritualidad con realizaciones prácticas. En este nuevo ciclo vamos a intentar que la mayoría de ustedes, los que tienen a bien acompañarnos en las sesiones presenciales como es esta, eh, puedan participar más activamente, puedan retroalimentarnos como grupo para mejorar, para saber qué se necesita, cómo podemos optimizar la forma de bajar estas instrucciones a la vida práctica. Bueno, ese sería el objetivo. Eh, Me permití también hacer una reestructura. La sesión pasada la voy a sustituir por la presente porque faltaban acomodar algunas cosas, algunas ideas. Quise arrancar ya porque se requiere este arranque nuevo. Ya estamos pasando mitad de año, ya estamos en julio, y es conveniente que esto se dé a conocer, se empiece a trabajar para aquellos que quieran seguirlo. Entonces, sean cordialmente bienvenidos. Gracias por acompañarme, por acompañarnos. Vamos a entonces a empezar. En esta sesión, como es de SEDEC, vamos a hacer la oración, vamos a hacer la, la- la entrada como debe de ser, y para ello voy a permitir compartir esta sesión que hice algunas diapositivas. Ya después de tantos nombres que inventé, que fue un proceso, la idea es establecer esta escuela de autoconocimiento porque es la base fundamental de todo el proceso creativo, de toda la vida del ser humano, porque es la base. El autoconocimiento es conócete a ti mismo y su frase fundamental es por una vida con valores. Ahorita quizás no se entienda, pero poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Creo que la escuela de autoconocimiento, así le llamé, es esta nueva iniciativa que estamos arrancando el día de hoy y se mantienen los 5 principios de esa estrella, de los 5 picos, que es cooperación, autoconocimiento, oración, meditación y servicio. O sea, vamos a tratar de trabajar estos 5 aspectos de actividad espiritual, mental también, para el desarrollo de nuestras vidas. Y aquí les dejo los datos de contacto para aquellos que quieran comunicarse con nosotros o quieran alguna información. Recordar que la instrucción va a quedar grabada todavía en el canal SEDEC MX. SEDEC MX en Facebook y en YouTube, y ahí están los datos. Muy bien, el objetivo fundamental de estas sesiones es satisfacer una necesidad muy grande, que es la necesidad de una transformación espiritual. Esta es la meta. Hay una necesidad apremiante a nivel mundial, donde se requiere el elemento espiritual, el conocimiento espiritual, para transformarnos, como viene aquí, de una pequeña oruga a una mariposa, y una mariposa, digámoslo así, sublimada o elevada, más, más espiritual que material como tal. Esta es la simbología de este esquema, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Pongo esta imagen para que nos concentremos inicialmente en una imagen tranquila y también para enfocarnos en nuestro ser interno cerrando los ojos. Hacemos algunas respiraciones suaves y profundas. Agradecemos a la espiritualidad mayor la oportunidad de volvernos a reunir en el plano físico. Le pedimos a nuestro instructor, nuestro maestro y guía, nuestro mentor, Maestro Jesús, que tenga bien irradiar con su
con su luz, con su ser interno, con su suavidad, con su sabiduría, con su comprensión, con su iluminación que nos puede dar, que nos comparta esos dones, esos atributos, para que podamos despertar las neuronas que están un poco apagadas y podamos realizar estas instrucciones. Pues solicitamos ser canales e instrumentos de la voluntad superior y que aprendamos a vivir la espiritualidad en el plano físico, que nuestro ejemplo pueda orientar y sugerir a nuestros compañeros de evolución que empiecen a hacer los cambios a través del conocimiento de la verdad que nos hace libres. Agradecemos esta oportunidad. Estamos muy contentos, muy felices de estar aquí y ahora conectados con nuestro ser interno. Gracias. Muy bien, pues gracias. Gracias. Vamos entonces a continuar. Realmente el curso va a quedar así, ya 12 pasos para la transformación espiritual. Y aquí vamos a retomar lo que es la introducción. No me voy a alargar mucho, pero es como para hacer este reinicio. Espero que me disculpen porque estoy haciendo este reinicio, pero creo que es conveniente. Entonces vamos a partir en primera instancia de la parte de que todos necesitamos aprender a vivir porque no hay ninguna escuela que nos haya enseñado. Aquí son unas imágenes, esta entidad está como en un cascarón que se abre, es algo simbólico. Cuando nacimos en un planeta con un cuerpo, pues no tenemos conciencia de nuestro pasado espiritual. La gran mayoría de los seres humanos nos corresponde nacer en la Tierra una y muchas veces y pareciera que nos abrimos a una realidad diferente a la cual vivíamos anteriormente. Entonces algo es una imagen, digamos, quizás poética y simbólica. Y aquí vemos, por ejemplo, a la niña que ya entra en contacto con el plano terrestre. La razón es importante. Necesitamos aprender a vivir y no hay ninguna escuela que nos dé el conocimiento holístico, la formación completa, y por eso es la razón de esta iniciativa. Importante, ahorita es una introducción con gráficos, vamos a tener la mecánica de la lectura de un texto que no pasa de una hoja y vamos a hacer las comprensiones pertinentes. Perdone, lo puse en portugués porque así estaba la imagen, pero son estados evolutivos de los mundos. Es decir, la gran mayoría de nosotros, cuando nos correspondió nacer y ser niños o adolescentes, nos preguntábamos si este mundo, ¿por qué era así? Y si ustedes ven en la parte baja, vemos imágenes de una pequeña casa, inclusive un lugar bastante sombrío, que pareciera un volcán, ¿no? Y en la parte derecha ya pareciera que las cosas son más bonitas. Pero ahorita nosotros estamos como en esa casucha, en esa casa, en esa pobreza, en esa limitación, que puede ser una limitación económica, de salud, de mental o espiritual. Entonces, las enseñanzas superiores nos dicen que la Tierra está en un proceso ahorita de expiación y pruebas. Primero hay un mundo primitivos, que es la primera imagen. Luego viene la parte de expiaciones y pruebas, es lo que dice expiaciones y pruebas, que es el mundo en el cual estamos viviendo todavía, pero que no es ese el objetivo final de Dios a la hora de crear la tierra y también nuestra propia experiencia. Luego viene un mundo de regeneración, que es un mundo donde hay más armonía, más amor, más conocimiento, que es la parte intermedia. Después viene los mundos dichosos, ditosos en portugués, dichosos, que se representa con un poquito de agua. Y luego vienen los mundos celestes o mundos divinos, que ese es el último. Entonces, lo que quiero que aquí se entienda es que nosotros estamos en el nivel 2, por decirlo de alguna forma, en un proceso de transición para pasar a un mundo de regeneración. Y por eso se dan tantas situaciones de pandemias, de guerras, de conflictos, porque estamos en un proceso, digamos, de criticidad, por decirlo así. Pero el objetivo del plan divino es precisamente pasar de un mundo de pruebas, de expiación, de sufrimiento, a un mundo de regeneración. Entonces, por eso de todos estos cambios. Este tema se va a explicar a profundidad en este nuevo curso, pero ahorita bástenos decir que el ideal de Dios para nuestras vidas es que seamos plenamente felices.
y el proceso de crecimiento depende mucho de nuestro comportamiento. Entonces también se habla del Maestro Jesús y cómo nos enseñó Jesús, y aunque esto no es una enseñanza religiosa, sí es una enseñanza de corte espiritual, de corte mental, espiritual, con una aplicación física, una aplicación material. Y tenemos al referente, aunque a muchos no les gusta, probablemente por alguna razón de antagonismo religioso, el hablar del Maestro Jesús es importante recordar que él es el máximo exponente del desarrollo moral. Es el maestro por excelencia. Y también aquí MX Fox decía que es la expresión de Dios, la individualización de Dios, tanto como lo somos todos y cada uno de nosotros. Entonces, espero que todos aquellos que se van a incorporar se den tiempo para conocer esta nueva interpretación de lo que es Jesús, de lo que es Dios y cuál es el papel y la relación que tenemos con Él. Entonces, vamos a continuar. También se habla un poco de los maestros, de las enseñanzas externas, y esto es un simple recordatorio, que tenemos un maestro interior, una fuente de divina sabiduría. Por eso aquí la imagen es que, aunque nos vemos como una llama pequeña, en los planos espirituales somos una llama bastante amplia y la sabiduría infinita la podemos descubrir porque reside aún en nosotros mismos. Esa chispa divina, ese maestro interno, esa sabiduría está en nosotros y todas las respuestas están en nosotros. Entonces, es muy importante esta parte porque inclusive las enseñanzas religiosas, espirituales son buenas, pero la mayor orientación debe de venir del fondo de nosotros mismos, del fondo del corazón. Y hay una frase de María Montessori que es muy interesante, que fue una pedagoga muy reconocida, el método Montessori para los niños en particular, y ella se dedicó a educar a niños haciendo una metodología muy variada, muy moderna, diferente a las metodologías antiguas. Ella comenta que el niño es guiado por un maestro interior. Ella misma habla de esto, del maestro interior. Trabaja infatigablemente ese maestro interior con alegría para construir al hombre. Nosotros, educadores, solo podemos ayudar, solo podemos orientar, solo podemos, digámoslo así, ser facilitadores del proceso de educación. Dice, así daremos testimonio del nacimiento del hombre nuevo. Y creo que este texto lo comparto porque me identifico con Montessori, porque quizás no tenemos toda la capacidad para ser educadores, pero nuestra intención es primero educarnos en esta nueva enseñanza, digámoslo así, del mundo de regeneración, en esta enseñanza que es científica, pero también a la vez es espiritual, es una enseñanza para este mundo de regeneración. O sea, nosotros somos invitados a hacer nuestros pininos aprendiendo las bases de la enseñanza en ese mundo de regeneración para hacer el puente, hacer la transición de este plano de expiación y de pruebas difíciles a un mundo de transformación, a un mundo de liberación. Y ya estamos en ese proceso. Y bueno, el objetivo de esta escuela, por llamarlo de alguna forma, escuela de autoconocimiento, realmente es una ciencia espiritual que tiene su base en el espíritu, pero está buscando crear un puente entre lo que es la ciencia material y la ciencia espiritual. Es decir, siglos atrás estuvieron peleados lo que es la espiritualidad con la ciencia, con el conocimiento científico, con el conocimiento material. Pero no tiene por qué ser así, porque Dios abarca todo. Y el conocimiento superior es un conocimiento que integra el espíritu, la mente y la materia. Es un conocimiento holístico. Entonces no podemos limitarnos a estudiar únicamente el espíritu en detrimento de la materia o de la mente. Tenemos que aprender a ser, digámoslo así, seres que se forman de manera holística, de manera integral, integrando el conocimiento espiritual, usando la mente para crear y aplicándolo en la vida diaria para obtener resultados. Entonces, tiene que ver esto con el autoconocimiento como base. Este es un esquema muy que se puede profundizar, pero no es el momento,
Por eso la escuela de autoconocimiento parte del me conozco, y si no me conozco, realmente no voy a saber qué soy, a dónde estoy, a dónde voy. Obviamente el autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos, la autoevaluación es la valoración, la evaluación que yo tengo de mí mismo. Luego vendría la aceptación, si me acepto o no me acepto del todo, ya conociéndome. Luego vendría el respeto a mí mismo para finalmente tener me quiero a mí mismo, que es la autoestima. Entonces, esta pirámide de la autoestima me parece como también un programa que en un momento dado se podría desarrollar para aprender a amarnos a nosotros mismos. El concepto que el maestro manejó es ama a Dios sobre todas las cosas y ámate, ama a los demás como te amas a ti mismo. Entonces la base es el amor propio. Hay veces se entiende mal, se entiende como egoísmo, pero no es así. Entonces aquí, ya para terminar esta pequeña instrucción, que finalmente es como una introducción, esto se va a desarrollar en otro canal para las personas que no conocen esto. Tiene que ser más detallado, más explicativo, más desarrollarlo un poco más. Hay un texto del Código de Ética Nativa que dice, intenta conocerte a ti mismo, no permitas que otros hagan el camino por ti. Tu camino es solamente tuyo. Otros pueden caminar a tu lado, pero nadie puede caminar por ti. O sea, está extraordinario. Y aquí hay una frase que dice, tú eres el responsable de ti mismo, y vemos como un arquitecto diseñando una casa. Esto ustedes ya lo saben, pero no está por demás enfatizarlo. Nadie tiene la verdad absoluta. Las interpretaciones que hacemos son personales. El conocimiento espiritual que tenemos o que podemos tener es que tenemos que interpretarlo nosotros. Ese es nuestro trabajo. Uno es facilitador, uno comparte su experiencia, pero lo más importante es que no permitas, primero conócete a ti mismo, que es lo más importante. Segundo, no permitas que otros hagan el camino por ti o que caminen por ti. Eso es imposible. Tu camino es el tuyo y solamente tuyo. Y otros pueden caminar a tu lado, te pueden acompañar, pero nadie puede caminar por ti, ni tampoco es indispensable. Entonces tenemos que aprender esto, que es una enseñanza nativa de los nativos, y la otra, que tú eres responsable de tu proyecto personal, de ti mismo. Esta casa que estás construyendo, que es algo simbólico, es una pequeña choza, o puede ser una barriada baja o puede ser una residencia. Como dice el libro, muchas moradas. Tenemos la capacidad de crear nuestro propio ser, nuestra propia persona, nuestra propia identidad. Entonces somos capaces de autocrearnos, de renovarnos, de transformarnos. Estamos creando nuestro propio ser, que es nuestra propia casa. Entonces, Dios no crea las casas. Dios nos da la posibilidad, las capacidades creativas para recrearnos constantemente en cada encarnación. Entonces, para fines prácticos, el programa de este estudio es 12 pasos para la transformación espiritual. Tuve que abrir dos más porque era mucho material en algunos para que quede más o menos balanceado. Y la base que ustedes ya la escuchan, que la conocen, pero nos falta profundizar en la práctica, esta realidad, esta verdad tan contundente que trajo Edgar Cayce. El espíritu es la vida, la mente tiene poder creativo y lo físico es solo el resultado. Esta frase hay que reflexionarla muchas veces. Es la clave para cualquier transformación. Y cuando no hacemos esto, muchos elementos como distractores o como el miedo o la resistencia inconsciente nos bloquean. Pero el camino de realización y de ascensión es el espíritu, es la vida, es la esencia, es lo más importante. La mente es todopoderosa porque crea toda realidad y lo físico es simplemente el resultado, las consecuencias de haber el espíritu empleado la mente a través de su voluntad, crear en positivo o negativo. Pero lo físico, aún el dolor, la enfermedad, el sufrimiento o la felicidad y la dicha, es resultado de estos dos. Entonces, ¿cuáles son los 12 pasos en la transformación personal, en la transformación espiritual? Ahorita los voy a anunciar. Se van a sorprender de lo que van a encontrar en cada paso,
porque se lee muy rápido, pero me permití dar interpretaciones quizás un poco más profundas de las que hemos tenido. Y también me estoy permitiendo ser más versátil. Me adelanto y vamos a leer la primera. La primera paso, la primera comprensión que debemos tener clara y que es la base de todo, que lo más importante es tu relación personal con Dios. Y en esa la mayoría de los estudiantes de SEDEC fallamos, porque podemos entender lo demás, pero si no interpretamos adecuadamente esto, por eso soy tan insistente y espero que me disculpen, de que vuelvo a Dios, vuelvo a Dios, vuelvo a Dios, porque finalmente mi comprensión, eh, tuve que llegar por mucho tiempo a entender esto. No en balde, el amar a Dios sobre todas las cosas y lo más importante es tu relación personal con Dios, porque no importa la relación que tengan los demás con Dios o la relación que tengan las personas que van a la iglesia, con todo respeto a las iglesias, o los que van a la metafísica, al espiritismo, a cualquier creencia o doctrina que sea. Inclusive no importa lo que nos digan esas creencias o esas doctrinas. No importa tanto porque lo más importante, digo, tienen valor, obviamente. El último filtro es el que pasa de lo que percibo en mis sentidos, mi pensamiento, mi vista, mis oídos, mi comprensión, mi atención, y cómo lo vivo yo. Por eso es tan importante mi relación personal con Dios. No importa la relación personal que tenga el vecino, mi mamá, mi hijo, lo más importante es cómo interpreto, cómo vivo, cómo cultivo mi relación personal con Dios. Porque la interpretación que tenga de Dios es la base de mi relación con Él, el trato que yo tenga con Él o cómo lo conciba. Segundo, que viene a colación con ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, es la relación fraterna con el prójimo, que también eso no se entiende y no se nos educa a lograr y mantener de manera obligada, por propio convencimiento, la capacidad de fraternidad que tenemos, la tendencia que debemos de tener en todo momento de ser fraternos. Entonces, ese es el 2 y hay que profundizar. El tercero viene a ser como una base de estos dos. Decía Edgar Cayce, aprende a ser un canal de bendiciones, simple solamente de bendiciones. Entonces requiere, el 3, tu voluntad de ser un canal de bendiciones. Y esto hay que entenderlo y hay que ponerlo a la práctica, porque si no, no estamos cubriendo la parte espiritual, la razón por la cual estamos aquí. Simplemente la razón de estar aquí es aprender a hacer que nuestra voluntad se alinee a la voluntad superior para que seamos canales de bendiciones. Eso lo digo rápidamente y lo he reiterado 1000 veces, pero ahora van las actividades concretas. 4, oración y meditación, que también esto tiene que entrar a una especie de rutina, de hábito, que debe ser no nada más porque hay que hacerlo, sino con el sentido y la profundidad que esto amerita. Las herramientas espirituales más potentes es la oración y la meditación, porque nos conectan con Dios directamente. 5, que este es un criterio de Edgar Cayce, formula tus ideales y objetivos en la vida. O sea, tienes que aplicarte a hacer una agenda escrita de conceptos espirituales traducidos en hábitos o rutinas que vas a implementar. Entonces, formular tus ideales en la vida, tus objetivos en la vida, es lo más importante que puedes hacer en la vida, porque es como que plasmas lo espiritual al plano de las formas, al mundo de la materia, al mundo de tu vida. Ante las adversidades de la vida es otro paso que hay que tener los criterios que uno va a establecer, que tiene uno que establecer cuando sucedan las adversidades que desafortunadamente o afortunadamente vamos a padecer enfermedad, vejez, soledad, tristezas, reveses, incomprensiones de los demás, tantas cosas que padecemos que conllevan el dolor y el sufrimiento. Cuando uno tiene claro esto y uno establece los ideales o los criterios de reacción, uno aprende a superar las adversidades cualquiera que éstas sean. Entonces hay un capítulo aquí de adversidades de la vida. Orden y paz traducido en actitudes concretas ante el diario vivir, en el diario vivir. Disciplina tu atención, o sea, tu pensamiento. El poder de la atención es el poder
que de alguna forma traduce el pensamiento al plano físico, al plano de la materia, de las formas. El control de la palabra, aquí vamos a tener en algún momento el estudio, por ejemplo, de obras como Los Cuatro Acuerdos, que es un libro muy bueno, donde sintetiza cuáles son las formas que podemos controlar la palabra. Autoconocimiento y autoestima, pues lo puse en el punto 10, es probable que se tendría que poner en el punto 3, pero ya al ir haciendo esto con la obra de servicio, esto indudablemente que va a salir. Entonces, quizás esto lo mueva para acá, pero estoy revisándolo, pero ese punto queda. Educación para saber vivir, que es el 11, donde nos aperturamos a diferentes asignaturas que hay que estudiar. Y en algún momento se van a poner nuevas rutinas de sesiones de estudio. Y agradecer y fluir con la vida, que es una de las enseñanzas pues más potentes para cualquier condición, cualquier experiencia que estemos viviendo. La palabra clave es agradecer en todo momento y fluir siempre con la vida. Entonces, estos son los 12 pasos para la transformación espiritual que vamos a estudiar. Probablemente, dependiendo cómo se vaya llevando, vamos a profundizar un poco más, un poco menos, pero esta forma va a ser para los que ya tienen un poquito de experiencia en este par de años que hemos estado llevando, ¿no? Entonces, son 12 pasos. Uno se preguntará, ¿cómo puedo acordarme de estos 12 pasos? Y es muy difícil que esto lo pueda yo llevar a cabo. Yo les digo que vamos a manejar una metodología muy práctica, muy sencilla, de retroalimentación de todos ustedes para conmigo, porque este es mi plan personal, que lo comparto con mucho gusto, y voy a tratar de llevarlo quizás tal como se está proponiendo aquí. Puede haber variantes en algún momento dependiendo de las necesidades que no se percibieron en el momento que se redactó este material, ¿no? Entonces, esta es la invitación que les hago a todos ustedes, a los que quieran acompañarnos en esta aventura de vivir ya de a de veras, como es debido, una enseñanzas espirituales para la vida, un curso para aprender a vivir, la transformación espiritual, por no decir la transformación total del ser humano, y usamos como instrumento para ello, ciertamente esto que llamo Escuela de Autoconocimiento por una vida con valores. Y usando el mismo logotipo del anterior, este es el que ya se queda para lo que venga. Y bueno, finalmente esta es la pequeña introducción que quería hacerles. Vamos a pasar a la metodología de cómo se van a llevar a cabo las sesiones. Hasta aquí si tiene alguien que compartir, que comentar, les agradeceré que lo externe y agradezco también su retroalimentación, es muy importante vayamos retroalimentándonos, inclusive para el grupo. Y no nada más para las personas que estamos aquí, sino para las personas que en un momento dado puedan ver este intento de servir, de traducir enseñanzas variadas espirituales en algo concreto. Entonces, si hay alguien que quiera compartir o comentar, lo voy a agradecer mucho. Si no, continuamos en la siguiente, pero no me quiero ir tan rápido, como es mi costumbre. Ujú. Y como ven, quedó claro. Si me siguen en este plan, en este proyecto. Sí, Muy bien, gracias. ¿Seguimos entonces? Bueno, muy bien, vamos a hacer esta revisión. Las revisiones del material, digámoslo así, la metodología, me voy a adelantar un poco, es que yo voy a resumir, me voy a permitir resumir en una hoja y media, quizás máximo 2 hojas, el contenido que vamos a explicar y vamos a interpretar en la siguiente sesión. Entonces, la idea es que ustedes se preparen leyendo el material
pero también que investiguen, que también aporten información, conocimiento, sugerencias de libros que pueda yo estudiar para tener una interpretación clara del tema y sobre todo que aporten ideas o sugerencias para su aplicación o su implementación. Este material es la base, pero este material se va a ir puliendo conforme vayamos aplicando las ideas y las vayamos implementando en nuestros hábitos, nuestras rutinas, en nuestras formas de comportarnos ante la realidad, ante la vida, ¿no? Entonces, vamos a partir en esta parte. Le puse escuela de autoconocimiento porque creo que es lo más importante que el ser humano puede hacer en la vida. Si el ser humano no se conoce, hay pocas posibilidades de que aprenda a amar a Dios sobre todas las cosas porque no lo identifica en sí mismo. Entonces, cuando uno se conoce, eso lo estamos viendo y lo vamos a ver, reconoce la divinidad en uno y por ende puede uno amarse amando primero esa divinidad y puede uno valorarse, tener una autoestima, un respeto, una compasión por uno mismo, un cariño por uno mismo. Y ese cariño lo podemos vertir o irradiar al otro, pero primero tiene que ser reconocido en uno mismo. Y los griegos decían, conócete a ti mismo. Y esta sería la escuela de autoconocimiento. De hecho, este material, aunque es un material para adultos, la idea es que algunos de ustedes que son pedagogos, son instructores, son terapeutas, profesores, tengan a bien tomarlo como un reto para ustedes para poder crear una metodología que pueda ayudar a integrar los valores espirituales en la formación de los niños, en la formación particularmente de los niños, porque esos son las semillas de ese mundo de regeneración, ellos son el puente, ellos vienen de avanzada, hay muchas entidades espirituales, hermanos mayores, que están encarnando como niños en la tierra, pero que tienen un alto nivel evolutivo. Y ellos conocen esto, pero es preciso que haya seres encarnados que puedan recibirlos con una vibración similar a lo que ellos traen internamente para que lo puedan desplegar ellos y lo puedan aportar al mundo, para que lo puedan reconocer. Se precisa una base. Entonces tenemos esa posibilidad de poder apoyar. Mi objetivo era eso, es establecer una metodología que permita integrar lo espiritual en la parte práctica y cuesta mucho. Entonces, esa es la invitación para todos. Entonces, la escuela de autoconocimiento es eso, una escuela donde vamos a aprender técnicas, metodologías, criterios, valores que nos permitan entendernos quiénes somos, por qué somos como somos y cómo podemos transformarnos. No podemos transformar algo que no conocemos. Y esto particularmente, lo más difícil es el autoconocimiento. Casi nadie se conoce. Yo diría que ninguno de nosotros nos conocemos aún. Yo me atrevo a decir que no nos conocemos. No nos conocemos quizás ni la mitad de lo que deberíamos conocernos porque mi interpretación es de mí mismo, pero hay una conciencia mayor que puede conocerme más a profundidad. Y ese es mi ser interno que está ahí, que sabe claramente, digámoslo así, cómo puedo entenderme para transformarme en una versión más alta. Entonces, la escuela de autoconocimiento tiene por norma o por principio el uso de la frase por una vida con valores. Yo no encontré otra forma de interpretar a Dios más que como valores, como valor, como virtudes, como cualidades. Entonces, cuando alguien establece el ideal, una vida con valores, está aceptando que primero tiene que desarrollar sus valores en sí mismo, transformarse, y la otra, aplicarlos a los demás, a través de servicio, a través de su relación con los demás, sus relaciones con los demás. Entonces, cuando hablamos de valores, hablamos de Dios. Y la explicación es muy clara. Edgar Cayce decía que el dolor y el sufrimiento es debido a que no nos conocemos porque tenemos defectos, tenemos tendencias, tenemos impulsos y comportamientos que no son los mejores y que la única forma de solucionar el sufrimiento es haciendo una recapitulación, una revisión, una radiografía de nuestro ser y cambiar nuestra actitud y nuestros comportamientos, porque todos los problemas
son causados por nosotros mismos. Entonces la solución está en esa transformación de lo que yo llamo antivalores a los valores divinos, los valores espirituales. Entonces, si vemos, Dios es valores, Dios son virtudes. Entonces, para que se escuche más convencional a nuestros compañeros de este mundo, de este país, se le puse por una vida con valores. Y ahí vamos a andar. Entonces, el objetivo es eso, autoconocimiento, una vida con valores para aprender a vivir, porque estamos aprendiendo a vivir. Entonces, pudiera parecer esto reiterativo, pero esto es el inicio y ya conociendo la metodología, los que quieran continuar, continúan, los que no, no pasa nada. Siempre el ser humano se pregunta qué somos, cuál es nuestro propósito de nacer en la tierra, de dónde venimos, a dónde vamos, y si hay un plan personal que cumplir aquí, si lo estoy cumpliendo o no, o qué necesito hacer para cumplirlo. También nos preguntábamos acerca de las penas y sufrimientos. Si el hombre sigue pensando que las penas y sufrimientos son por casualidad o porque una fuerza superior nos está martirizando por gusto, está equivocado, esa premisa es equivocada. ¿Por qué de las injusticias y desigualdades creadas por nosotros mismos de alguna forma? ¿Hay vida después de la muerte? Es un tema importante. ¿Y qué es lo que se supone que debo hacer? Estas preguntas, que son introductorias del curso, las hizo Michael Phelps, que fue un nadador, bueno, es un nadador americano que estuve revisando, y aquí lo hago como un poquito de anecdótico. Ganó 28 medallas de oro de 23 y rompió récords en el 2004 en Atenas, en el 2008 en Beijing, en China. Ganó 8 oros y rompió 7 récords mundiales a los 23 años, muy jovencito. Y se retiró en el 2016. Entonces Michael Phelps tuvo muchos problemas, muchas situaciones mentales, de alguna forma. En el 2008 fundó un instituto, una fundación de natación para niños, y particularmente él dice, en la última entrevista que le hicieron, que lo que más le agrada son las charlas motivacionales que puede hacer. Alienta a otras personas que sienten que no pueden, etcétera, porque él tuvo depresión de niño, muchas depresiones. Y él decía que cuando llegó a la cúspide de su desarrollo, porque todo es llegar a un alto y luego viene una caída o viene como una bajada, decía que sus demonios interiores, sus demonios lo atormentaban. Era tanto el peso de la fama, de la ansiedad. Le llegaron pensamientos suicidas en su niñez. Resurgieron sentimientos de vacío profundo. Y él mismo decía de esta manera: ¿qué diablo se supone que tengo que hacer ahora? ¿A dónde se supone que debo ir? ¿Quién soy yo? Y esas preguntas se las hizo un hombre que fue aparentemente exitoso en la vida. Afortunadamente se casó y tiene 3 hijos y sigue su vida. Pero la pregunta para todos es esa, o sea, ¿cuál es el éxito en tu vida? ¿Qué buscas en tu vida? ¿Cuáles son tus ideales? ¿Qué quieres dejar para la posteridad, no? Entonces, ¿sabes vivir y para qué vives? Que son las preguntas claves. Mi conclusión es que no hemos sido educados para vivir porque no nos conocemos. Somos muchos los dormidos que estamos en esta vibración y hay una necesidad de despertar de conciencias. Estamos, como bien lo dije, en un tiempo de transición planetaria, donde ahorita nos llegó una pandemia, un COVID, puede llegar más, hay desafortunadamente guerras, hay hambres, hay un riesgo de conflicto nuclear, que sería el acabose, quitando poder. Hay muchas situaciones que están siendo, digamos, manifestaciones de un orden que se quiere implementar, pero que ahorita está en un periodo de crisis la humanidad, las conciencias, el sentido y el propósito de la vida. Entonces no nos queda más que buscar verdades que nos hagan libres, que nos den la comprensión de vida desde una conciencia más alta, porque si lo comprendemos desde la conciencia humana, vamos a seguir experimentando desasosiego, sufrimiento y desesperanza. Entonces tenemos que entender que este es un sistema de orden. Aún la Tierra, con tantas desigualdades y desajustes, la primera ley que impera en este planeta es el orden, es el equilibrio, la justicia. Y si ahorita vivimos experiencias difíciles,
es por consecuencia, causa y efecto son la ley aquí. Entonces, nada es casual, todo tiene un proceso, todo tiene un propósito. Y el hecho de que estemos aquí encarnados, yo me preguntaba, ¿por qué nos tocó vivir esa experiencia de transición? ¿Por qué nos tocó tantas situaciones fuertes? Porque de alguna forma tuvimos el permiso o nosotros mismos lo solicitamos. Estamos en un periodo crucial de la historia y aún de nuestras vidas por venir. O sea, esta vida puede ser el parteaguas entre las vidas anteriores en la inconsciencia y una vida donde decimos sí a un proyecto divino para la tierra, a un proyecto de transformación que empieza por nosotros mismos. Sabemos nosotros que lo que es espiritual no es lo mismo que lo que es religioso. Sabemos que hay muchas iglesias en la escuela, como escuelas en la tierra, de buena conducta, de buena moral, pero también condicionan mucho al imponer sus dogmas, sus rituales. Entonces, para muchas personas, las enseñanzas religiosas son las válidas y están bien. Y también inclusive algunas escuelas esotéricas pregonan el seguir a un maestro, a un gurú, a algún guía, pero hay que recordar que el maestro y el que define el proyecto de vida es uno mismo y tiene uno libertad de conectarse con su ser interno. Entonces, estas enseñanzas son referencias, son material de ayuda, pero como yo bien decía, la verdad es la que yo concibo, el trabajo personal de yo y mi verdad, yo y mi realidad, yo y lo que quiero trabajar y establecer en mi vida, en mi alma. Entonces, aunque hay variedad tremenda de enseñanzas, hay comprensiones dispares desde las personas que están, por ejemplo, en la India, viviendo la experiencia de las enseñanzas de las castas, por ejemplo, de la multitud de dioses, de tantas cosas. Hay desde los ateos, de aquellos que su culto es a la maldad, como hay seres que van evolucionando, como ahorita lo que está pasando con la Tierra. Un mundo de expiación y pruebas, un mundo donde eh, vinimos a vivir experiencias difíciles, pero para nuestra corrección. Dicen que esta tierra es como si fuera una correccional, que fuera un hospital de moribundos, pero también que fuera una escuela donde las personas van por su propio pie, por su propio derecho y su deseo. Entonces hay muchas enseñanzas que son valiosas. Hay que saber distinguir, como dicen, diferenciar la luz de las sombras o el trigo de la cizaña o lo bueno de lo no tan bueno. Y ese es un trabajo que cada quien puede hacer en base a su nivel de comprensión, de conciencia. Tenemos al cristianismo con sus diferentes religiones, ideologías, Edgar Cayce con sus enseñanzas de la mente, del espíritu, la metafísica como la conocemos, con sus diferentes variantes, el espiritismo, que habla de la relación de los espíritus con los encarnados, el esoterismo, creencias y cultos dispares y variados. Pero algo muy importante, y espero que me sigan, porque esta es la base de lo que se pretende hacer. Se precisa una educación que sea espiritual, pero que incorpore los elementos científicos, los hallazgos, los descubrimientos, las comprensiones de la psicología, las cuestiones de la mecánica cuántica, de la mente cuántica y todas esas cuestiones, porque ya se está identificando la ciencia, el gran valor del mundo invisible. Inclusive la relación con los desencarnados, que pareciera algo complicado y difícil, se prevé que en pocos años, de hecho ya algunos científicos lo hicieron, crear instrumentos que permitan la comunicación con entidades espirituales que no tienen materia. El hecho, por ejemplo, de querer contactar a civilizaciones extraterrestres tiene que ver con eso. Y de alguna forma se está haciendo. Entonces, quedarnos limitados, bloqueados por nosotros mismos, por prejuicios religiosos, de creencia, y no querer entrar en esta sinergia de conexión de lo científico, lo espiritual, y ponerlo a prueba, estaríamos limitándonos en nuestro proceso de comprensión. Esta enseñanza, esta educación, que es una educación holística, integrativa, obviamente tiene que ser racional. No podemos creerlo porque nos lo dice el maestro que se aparece cada fin de semana.
No podemos creerlo porque nos lo dice un espíritu, aunque sea mi abuelita, mi mamá o mi hija, no podemos aceptar las cosas porque sí. Tiene que ser racional, tiene que tener base, tiene que ser humanística, es decir, que integre la sociedad, que unifique, tiene que ser transformadora, particularmente en la parte moral, en la parte de desarrollar cualidades, virtudes y eliminar los defectos. Integrativa y holística se refiere a que es completa. Es decir, no podemos nada más estudiar espiritualidad y no estudiar la forma de hacer recursos y de administrar nuestro dinero. No podemos nada más crear con la mente y dejar en la mente todo y no plasmarlo en el plano físico. Entonces, creo yo que estas serían las características de una enseñanza bastante más completa. Reitero, el modelo de Jesús en la parte espiritual, en la parte moral. Hay muy diversas interpretaciones de su mensaje. Yo tengo amigos que son cristianos y con todo respeto, mis amigos me dicen, es que tienes que decir que Jesús es tu único salvador y que por la sangre de Jesús eres salvo. Y yo le digo, es que yo no me cae que no se me da de que tenga que decir eso, porque sangre, que puede ser muy respetable la creencia, pues se refiere, de alguna forma es algo físico. Hay otras enseñanzas cristianas que tienen diferentes interpretaciones, todas respetables. Inclusive en la metafísica, al Maestro Jesús se le dice el maestro de otros maestros. En el espiritismo se le da una connotación en particular. Si nosotros queremos interpretar, tenemos que buscar el conocimiento. Tenemos que entender cuál fue el propósito auténtico, profundo, el más alto del Maestro Jesús al venir aquí y hacer todo lo que hizo y todas las enseñanzas que dejó y que las escribieron en libros que llaman santos, como la Biblia, como el Evangelio, por ejemplo, y que bueno, hay que sacar como cuando alguien va a un río y está buscando pepitas de oro, pero normalmente saca barro, saca un montón de cosas. Y lo que nos late por afinidad es realmente lo que nos conviene aplicar, independientemente de que otros estén en otra vibración o estén aceptando otras cosas. Entonces, ciertamente hay una eterna insatisfacción del ego o la personalidad de estar cumpliendo sus deseos materiales. Y díganme ustedes, todos ustedes han tenido y hemos tenido deseos y pasa algo interesante con los deseos. Si no lo logramos, sufrimos. Y si lo logramos, momentáneamente por un tiempo somos felices, pero luego caemos en insatisfacción porque no tenemos algo más que nos falta. El mecanismo de la mente es que la mente fue creada con el objetivo de buscar objetivos, de tener una cosa y después otra y otra. Pero vivir en esa rueda de insatisfacción es un juego que tiene que terminar. Es decir, no podemos estar satisfechos eh, teniendo o no teniendo algo, lográndolo o no lográndolo. O sea, para eso está el concepto de la vida interior. Es decir, aunque descubramos el último, ¿cómo se llama? Descubramos el hilo negro, o dicen por ahí la última Coca-Cola en el desierto, y no quiero hacer comercial, no es suficiente. No es suficiente lo que hemos vivido porque por eso estamos en una insatisfacción interna. Los que tienen, ustedes no me dejarán mentir, los que tienen recursos, comodidad, estabilidad, no del todo están satisfechos. Y los que no tienen menos están satisfechos. Los que no tienen para comer o que les escasea, obviamente hay una insatisfacción necesaria para tener el alimento, el vestido, la casa, pagar las deudas, etcétera. Pero lo más importante es que inclusive los que estamos estudiando esto, si ustedes no me dejarán mentir, hay insatisfacción, aunque tengamos un montón de conocimiento, porque el intelecto no basta para la evolución del espíritu. No es suficiente. Tener todo el conocimiento del universo no nos da garantía de que estamos en paz, felices, tranquilos y realizados. Entonces, lo más importante aquí es que vamos a invertir el proceso. En lugar de buscar la satisfacción del ego o de la personalidad, que es un cuento de nunca acabar, porque hemos vivido miles de vidas, cientos de miles, buscando eso como objetivo. Hay que buscar la satisfacción del alma, del espíritu, y como bien lo dicen por ahí, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Pero bueno,
Estoy aquí nada más cerrando, condensando. Necesidad del autoconocimiento, del cultivo, el trabajo interior y del trabajo fraterno, o sea, la aplicación, la implementación de las cualidades. Y la tierra es este espacio porque estamos aquí con un propósito, con un objetivo. Y el propósito es evidenciar nuestro avance, nuestro aprendizaje y practicar el amor. Es decir, aprender lo que no sabemos, evidenciar que sí aprendimos nuestras lecciones a través de la práctica del amor universal, del amor incondicional. Y esto nos cuesta mucho. Entonces la felicidad depende de cada quien, pero realmente, digámoslo así, los seres que han logrado lo que llamaríamos una felicidad plena son aquellos que hicieron esto, se conocieron a sí mismos, hicieron la transformación personal y se disfrutaron, sacaron el gozo de servir a los demás por amor, únicamente por amor. Entonces, esta es la instrucción y esto es lo que el mismo maestro pues trajo de enseñanza profunda, clara y contundente. Entonces, bien le decía, el proyecto educativo que se plantea, que no es necesariamente algo físico, que ojalá se pueda hacer, un centro que quede, una fundación o lo que sea, es una escuela de autoconocimiento con su lema, por una vida con valores, porque los valores te permiten transformarte y a la vez tienes que aplicarlos a los demás. La honestidad, la obediencia a Dios, la paz, el amor, la inteligencia, la comprensión, la bondad, eh, el recto pensar, la paciencia, la generosidad, la caridad, el altruismo, todo eso son valores. Y esos valores, si se tienen que ejecutar, se tienen que evidenciar con la práctica. Es más, la práctica desarrolla los valores en el individuo y aún el autoconocimiento con la práctica del servicio. Entonces, como una especie de material, que es como el plan de trabajo, lo expongo a continuación. El objetivo de esta escuela de autoconocimiento es investigar, sintetizar y aplicar de manera práctica y sencilla el conocimiento espiritual en la vida diaria. Vamos a investigar, vamos a sintetizar, vamos a seleccionar lo que nos convenga, lo que querramos y vamos a aplicarlo. Y este estudio, esta investigación debe ser práctica y esta aplicación sencilla. El conocimiento espiritual, por llamarlo de alguna forma, y aplicarlo en nuestra vida personal. Las metas específicas de este proyecto es obviamente el aprendizaje, la transformación personal, o que diríamos la renovación moral, y la práctica de las virtudes, porque si queremos ser una vida con valores, tenemos que practicar el amor fraterno, no hay de otra. Y esto lo podemos sintetizar en esta frase, que es una frase muy corta, es autoconocimiento, autocorrección y servicio. O sea, haz autoconocimiento, autocorrección y servicio. Es una manera muy práctica de recordar todo lo que vinimos a hacer, conocernos, corregirnos y servir. Ese es esto lo sintetizo en estas tres palabras. La metodología que usamos para empezar a autoconocernos, para conocer, para corregirnos, para aprender a corregirnos, tiene que ver con 4 pasos de Edgar Cayce. El primer paso, lo conocen ustedes, es cooperación, es decir, un sí, autoconocimiento, ideales y servicio. Entonces son los 4 pasos que Edgar Cayce plantea. La estrategia de manera pedagógica, ¿cuál es la estrategia que vamos a trabajar? ¿O de qué manera propongo que estudiemos esto? Al menos en este grupo. Es primero yo establezco o creo un texto base que voy a enviar con unos días de anticipación a todos ustedes. La idea es que ustedes al tenerlo, le dan lectura, lo interpretan, lo reflexionan, lo meditan de manera personal. Y a la hora de hacer la interpretación en el grupo, en esta reunión, deberían, sugerible, traer su comprensión, extraer casos de la vida, de su experiencia, comentarios, preguntas e inclusive sugerencias para establecer qué realización práctica pudiéramos compartir como sugerible para todos. Y una vez que se hace ese estudio, cada quien va a agendar en una agenda diaria las actividades o las rutinas o los proyectos que quiera y tenga bien implementar.
¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo sugerir lo que a mi juicio para mí es lo que yo quiero establecer como rutinas, como hábitos, como lo deseable en mi vida. Tengo que impactar mi vida diaria, porque si no me quedo en el espíritu o en la mente, pero no me quedo en la implementación física o material o concreta. Pero ustedes tienen libertad de planificar su propio proyecto. Como bien alguien me decía, bueno, compártenos el proyecto tuyo y todos seguimos lo tuyo. Y no es que sea mío, esto ya es como un trabajo hecho a través también de con ustedes, pero cada quien puede crear su propia realidad y en el grado de mayor involucramiento, ¿no? Son los merecimientos o los resultados que cada quien va a obtener. Entonces también importante, las fuentes de donde me baso son fuentes varias. No me baso en una sola fuente, aunque es respetable, porque también alguien dice, no hay que mezclar, mezcolanzar. Pero inclusive cuando alguien sube al siguiente escalón, por ejemplo, si soy religioso y paso a la etapa esotérica o metafísica, tengo que empezar a integrar. No es una integración de que cerrar todo acá y brincarme completamente al otro lado. Es un proceso de transición. Entonces, aquí yo pongo, por ejemplo, Edgar Cayce, que es mi referente principal, Alan Kardec, que es el fundador del espiritismo moderno, Connie Méndez, inclusive, con sus decretos, tratamientos, Chico Javier con las canalizaciones que trajo, que son enseñanzas muy altas acerca del mundo, del más allá, y de las relaciones, de las leyes, etcétera. Gurdjieff, por ejemplo, del autoconocimiento, de la impersonalidad, también lo incluiría aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos en exclusiva ni somos obligados a seguir una sola línea. Es libre interpretación. Ustedes saben que, por ejemplo, hay algunas sesiones donde estudiamos libros como Descubre el propósito de tu alma, por ejemplo, el libro de eh, La Divina Presencia, como dice la interpretación de la canalizando al yo superior, por ejemplo, es otro libro, y estudiamos varias sesiones un libro. Probablemente vamos a estudiar otro libro en la próxima, el martes vamos a dejarlo para estudiar algún otro libro. Es un libro, por ejemplo, ahorita seleccioné el de Alan Kardec, que tiene que ver con el cielo y el infierno, que son verdades como que revelan una verdad mayor, conceptos muy altos, sin querer que ustedes entren a esa doctrina. O sea, no es mi intención. O sea, cada quien hace con su vida, con su selección, lo que quiera. Sin embargo, no hay obligatoriedad ni exclusividad, es libre interpretación. Entonces, los requisitos para poder entrar, para los sugeribles, obviamente respeto, respeto a los demás, a sus puntos de vista, el deseo y el compromiso de participar y disciplinar su actitud personal. Es decir, si vamos a entrar en un curso de transformación personal, tiene que haber respeto, disciplina, orden y sobre todo realizar las tareas, realizar eh, de alguna forma lo que se sugiere. Es como una escuela. En una escuela no vas a no poner atención o a no hacer las tareas que se te sugieren. Obviamente yo no voy a obligar a nadie, ni voy a andar correteando a nadie, porque simplemente los que quieran lo siguen. La intención de aplicar lo aprendido en la propia vida es muy importante. Es la metodología práctica que le estamos dando el giro de intelecto a la parte práctica. Y también algo muy importante, retroalimentar al grupo. Tenemos que hablar, tenemos que compartir, porque el compartir enriquece al grupo. No nada más soy yo el que debo de estar hablando, no es el instructor, profesor, no me considero así, pero lo más importante es que hablemos, que compartamos, que esto le saquemos jugo, que lo aprovechemos y que a la vez retroalimentemos a los demás. Muchos de sus comentarios de los que han hablado son muy valiosos, porque yo escucho lo que estoy necesitando que otra persona lo está diciendo, lo está preguntando. Y también la última tarea para todos es tratar de divulgar, de compartir en sus redes o como sea, lo más extensamente posible estas sesiones que van a ser las sesiones cortas de máximo 30 minutos. Estas sesiones van a abrirse en otro canal, van a ser como la parte de las imágenes, de las diapositivas, y va a ser trabajado con 2 o 3 personas. Se les va a invitar a ustedes a que se preparen, a que preparemos las preguntas y que sea como una enseñanza bastante asequible.
que sea entendible, que no tenga tantos conceptos como ahorita que ya me estoy adelantando, ¿no? Esto no lo podría manejar en esa nuevo proyecto. Son enseñanzas muy sencillas, quizá lo mismo, pero en palabras de a centavo, como decía Connie Méndez, palabras sencillas. Pero ese material hay que compartirlo. Yo agradezco que muchos compartieran estas charlas, pero estas charlas son muy pesadas. Yo a veces, yo lo confieso, a veces no me aguanto de hablar tanto y yo mismo escuchar todo el rollo mental que a veces me permito vertir aquí. Pero yo también me estoy ordenando. Yo también, este proyecto es de trabajar en cosas prácticas. Por eso me interesaba tanto llegar a esto. Entonces, esa es la tarea. Después de esto, ¿qué sigue? A la par con esto, siempre va a haber la parte de aprendizaje y de aplicación en su vida, pero también con miras a impactar en los demás. Y esto se refiere en proyectos fraternos que son comunidades fraternas. Cuando se reúnen dos o más en torno a dar un servicio por amor a los demás, ya estamos hablando de una comunidad fraterna. Es decir, en una familia puede haber alguna madre que esté aquí y que quiera esto compartirlo con sus hijos o su hijo, y ya están armando un grupo de estudio con miras a dar un servicio los dos a alguna actividad que les llame la atención. Pero es importante la fraternidad en cuestión de cordializar con el otro, de orar los dos juntos por un proyecto, por una persona, y ya estamos haciendo un trabajo fraterno, es un trabajo de grupo, de cooperación, de integración. Y esas comunidades fraternas se pueden hacer en la escuela, en el grupo espírita, en las clases de yoga, en las clases de ejercicio, en un grupo de nutrición. Cualquier actividad que se haga en pos de hacer al bien los demás es una actividad fraterna. Frater es familia, es como una familia. ¿Por qué? Porque esto nos va a orillar a desarrollar la capacidad de cooperación. Uno puede dar el servicio solo, pero eso no es lo deseable. De hecho, no es deseable eso, porque perdemos la oportunidad de interactuar con los demás. O sea, todos somos sociables por naturaleza. Tenemos que aprender a cordializar, a cooperar por el bien común de los demás, del grupo, de la comunidad, trabajando, sociabilizando con los demás. O sea, es indispensable el trabajo comunitario, el trabajo compartido, el servicio fraterno. Y bueno, yo mi enfoque particular va dirigido ya no a los mayores, que se les valora, pero mi enfoque va dirigido a formar, ayudar en la formación de los niños, en integrar estos elementos de valores de alguna forma en personas que puedan impactar en el trato con los niños. Ese es mi objetivo. O sea, quiero dejar las bases en lo posible para poder ser capaces de dar ese servicio de amor por los niños, que no es tan fácil y es sumamente delicado. Requiere una alta responsabilidad, requiere haber practicado esto, todo lo que aquí se pone para ser capaz de decirle a un niño una palabra, una orientación muy sencilla, leerle un cuento, etcétera. Entonces, trabajar con los niños es lo más valioso. Son almas inocentes, son esponjitas, ¿no? Y bueno, a futuro se puede hacer una casa del niño, un centro donde se pueda asistir a la educación de los niños. Ese es el proyecto. Y aquí terminamos. Y los 12 estudios, 12 pasos, ya los comentamos. Y lo que les voy a mandar para la siguiente sesión es esto, que es la primera. Fíjense, es una hoja completa. Y en la parte final viene la reflexión y realización práctica. Este es como el resumen de esta instrucción, que no es mucho, pero que ya no vamos a hacer tanto rollo intelectual, sino que tenemos que vivir una frase, un texto, meditarlo, reflexionarlo, vivirlo en la experiencia en lo posible, y estas son las sugerencias de realización. Por ejemplo, Dios es lo más importante en la vida, es una conclusión, es la fuente de la vida misma, siendo hechos a imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a ser instrumentos de su voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? Desarrollar virtudes, capacidades, trabajar en el amor, con el amor, haciendo el bien a los demás, vivir la cooperación y fraternidad humana. Es un resumen y esto lo leemos rápido. Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces aquí ya viene la parte práctica. ¿Cómo puedo establecer una relación personal con Dios? Y una invitación es cómo un hijo le hace para demostrar el afecto a sus padres.
¿Cómo puedo usar la oración, la meditación? ¿De qué manera me estoy mejorando para servir mejor a mis semejantes? Entonces viene una investigación, el libro 12 lecciones de espiritualidad, que es un manual completo para los que lo quieran leer, que no lo hayan leído, y hay una técnica de la aplicación, Dios en todo momento. Y esto lo vamos a explicar en la siguiente sesión. Es una técnica muy asertiva, muy completa. Tiene muchas otras formas de expresarlo, pero realmente es la conciencia de Dios en el eterno presente. Es una práctica constante en todo momento, en las buenas y en las malas. Es la práctica más alta, diría yo. Es la práctica que el maestro manejaba de manera natural. Entonces, esto se los voy a mandar y esa sería la charla siguiente. Lo más importante en tu relación personal con Dios. Obviamente, si hacen el trabajo lo van a entender, pero la idea es profundizar, es reflexionar, es meditar, es en grupo hacer la vivencia de este conocimiento. Muy bien, entonces aquí termino. Me pasé 12 minutos. Quisiera que compartieran su punto de vista y espero no haberme ido tan rápido. Su material que ya conocían, pero esta es la base de lo que sigue. Y ustedes vieron, por ejemplo, ahorita algo quizás un poco más teórico, porque interpretar a Dios es difícil, pero viene una parte donde viene, por ejemplo, ante las adversidades. Viene otra parte que habla sobre los 4 valores, por ejemplo, de, de, de los 4 acuerdos, cómo aplicarlos, por ejemplo. Viene una técnica de la oración en la mañana, oración en la tarde, por ejemplo. Viene mucho material anexo, inclusive hay un material que habla sobre cómo el conócete a ti mismo que tanta dificultad les causó. Vamos a sintetizarlo en cosas muy concretas. Inclusive vamos a tomar material de Connie Méndez en la parte de la numerología, la vibración de la numerología, que puede dar pistas para que la persona se conozca, se reinterprete, ¿no? Muy bien, ahora sí, yo me callo, por favor, platiquemos. A ver, Patti dice, bueno, Patti le pone así, está bien. Celia, compañera Celia, ¿qué posibilidad habría que nos explicaras de manera más detallada cada uno de los 12 pasos con ejemplos o lo que implican? Tal vez algunos que nos quedaran claros en su interpretación. Sí, ya a partir de la siguiente sesión vamos a interpretar cada uno de esos 12 pasos y vamos a resumirlo como qué haría yo o cómo le haría para aplicarlo. Ese es el plan. Ese es el plan. De hecho, no va a ser mucho rollo porque es casi una hoja, al máximo hoja y media. Cada tema es muy corto, pero de ahí se derivan muchas actividades de tarea o de realización. Por ejemplo, para aquellos que quieran estudiar el autoconocimiento, se les va a dar en la página tal, está esto, se les va a hacer material, o inclusive se puede estudiar en otra sesión ese material para los que quieran. Se va a hacer, pero de ahí se va a derivar todo lo que se necesita para realmente estar aplicando esos 12 pasos, 12 principios. Sí, ese es el plan. Y en la marcha se están haciendo las actividades. eh, por ejemplo, el martes entramos en el estudio. Por ejemplo, esa ya es una actividad. Me estoy adelantando. El martes a las 8 para los que quieran. Déjenme ver si puedo por aquí accesar. El martes me voy a permitir arrancar el estudio de otro libro. Ok. Mira, aquí hay tantos libros que uno ya no sabe ni cuál estudiar. Este, mm, 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 creo que está hasta acá abajo. No. Bueno, el libro que vamos a estudiar el martes se llama El cielo y el infierno de Alan Kardec. Y no es como suena, porque suena un poco fuerte, pero realmente es un libro que vale la pena estudiar.
porque ahí hablan sobre varias cosas, lo que es eh, la vida, la muerte, si existe el cielo, si existe el infierno, las penas, los goces, por ejemplo, y es un libro muy completo para aquellos que quieran. No para todos, nada más para los que quieran, todos son invitados, pero es importante porque es como la parte filosófica de nuestra vida, de nuestra existencia, la parte de conceptos muy altos. Vienen ejemplos, sí me acuerdo que vienen ejemplos del buen uso de la voluntad, vienen ejemplos del mal uso, de entidades que hicieron mal uso, y es un material muy completo, muy contundente, muy completo. Entonces, ese sería el trabajo que estaríamos haciendo para la próxima sesión. Y pues espero que los que quieran me acompañen. Lo que voy a hacer a lo mejor es nada más mandar el, el audio para los que quieran escucharlo. A algunos les gusta más la parte de escuchar. Sí, lo puse en otro segmento, pero bueno, vamos a dejar así. ¿Alguien más quiere compartir o comentar? A ver, Patti, por favor. Oye, David, ¿sí se me escucha? Sí, adelante. Ok. Oye, bueno, no me quiero quedar con las ganas de expresar algo Claro, de cuando dices de amar amar y estar con Dios. Cuando las cosas, los retos, los problemas le aquejan a uno, que siempre son los retos. Yo, en la palabra de humildad, pero no no malentendida la humildad, agacho la cabeza y digo, Padre, si yo que creo conocerte y que acudo a ti, ve nada más el dolor o la preocupación que traigo. Y pienso y le digo, y los otros que no voltean a verte, que saben que estás, pero no en la creencia de acercarse a ti, como la vida los revuelca, ¿no? Y yo comprendo mucho y de veras sí pienso en las demás personas. Si yo que acudo y sé que estás y sé que me vas a ayudar, apoyar en tu amor, en tu misericordia, lo que sea, bueno, hasta en el dinero, en la abundancia, sé que me vas a responder y aún así mi parte humana pues sufre y ando con las cosas para resolver también, ¿no? Entonces, de alguien escuché alguna vez que mientras más problemas tenga o más tristeza se tenga, es lo sí, más alejado que estamos de Dios. Entonces hay que medir eso. Y no por esto, también con todo respeto, obviamente no porque vamos a misa o porque vamos a alguna iglesia y hay personas que tienen muchos problemas. Entonces, mientras más cerca estamos de Dios, menos, menos al menos, tenemos menos problemas. Y si los tenemos la firme convicción de que con Él, ¿cómo dices tú? ¿Quién contra Dios? No, yo con Dios y quién contra Él. Entonces sí es. Y bueno, el otro tema muy bueno también de conocerme a mí mismo, que ese está muy bueno, porque si no me conozco, pues no sé quién soy, ni a dónde voy, ni qué quiero, ni nada. Solamente era mi aportación. Gracias, David. sí, gracias, Pati. Este, cierto, no estamos exentos de pasárnoslas mal. O sea, siempre va a haber algo. El simple hecho de tener un cuerpo, yo lo viví ayer, antier, que no podía dormir y tenía algunos problemas derivados quizás de una parte genética. Ya me lo había dicho un doctor que era una cuestión genética la que tenía y que eso no se podía arreglar, ¿no? Que tenía que mantenerme así. Y yo decía, qué interesante, o sea, yo que estoy en esta búsqueda y que estoy en esto, estoy teniendo una situación que tengo que saberla lidiar, que tengo que aprender y eso me solidariza con la humanidad
de que aún estando aquí y aún buscando el bien y queriendo no cometer mal, también uno tiene las cosas. Puede uno tener problemas de insomnio, de presión alta, de diabetes, por la razón que sea, y puede tener uno situaciones que tiene uno que lidiar, porque hasta los seres más elevados que encarnaron la pasaron no tan bien, tuvieron que lidiar con algo. Entonces este plano, al ser un plano de expiación y pruebas, también conllevamos una parte de esas pruebas y de esas expiaciones a través del sufrimiento. Hay veces que no estamos del todo al 100, tenemos depresión o tristeza y tenemos que vivir ese trago amargo. Entonces lo que debe uno entender es que independientemente de lo que estemos viviendo, tenemos que aprovechar el tiempo en nuestro cultivo personal, nuestro cultivo interior, nuestra educación, nuestra corrección y entender de que Dios no es ese ser malo que nos quiere castigar o que es por obra de Dios que estamos sufriendo. La energía creativa es positiva por naturaleza, o sea, Dios es esa conciencia creativa, ese impulso creativo que se expresa en todo. Entonces, muchos de los seres que inclusive les decía que están encarnando ahorita como niños, están encarnando en lugares bastante terribles, en familia que no es elevada espiritualmente y la van a pasar mal. O sea, los seres que son enviados a la tierra pueden tener muchos méritos y tener muchas cosas, pero como dicen, no hay un arroz, ¿cómo se llama? Un arroz negro, un frijol negro en el arroz, algo así. Y eso es normal. O sea, obviamente tiene uno que curarse, buscar sanación. Si uno le duele el pie, hay que cuidar, hay que ver, hay que sacarse una radiografía, pero no por eso hay que dejar de hacer el trabajo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que aprovechar el tiempo. Para los que ya pasamos los 50, más tenemos que aprovechar el tiempo. Y eso no significa que alguien de 30 o de 20 no tenga que aprovecharlo porque no sabemos en qué momento nos desconectamos de esta realidad. Entonces hay que aprovechar. Entonces Brenda me decía, me encanta la idea de aterrizar todos los conceptos como si fuera la escuela. Igualmente aprender a guiar a los niños. Excelente, gracias. Pues de hecho tenemos al niñito de Brenda de 2 meses y cacho, 2 meses y días, que pues ella va a tener que aprender para ver cómo educa a su niño en esta nueva línea espiritual, línea de enseñanza. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir o comentar? ¿O tiene duda de la metodología que vamos a usar? ¿Cómo van? Bueno, entonces yo voy a cerrar aquí. Estoy muy contento. Inclusive algunos de ustedes ya están haciendo esta actividad, ¿eh? Ya hay varios que están adelantándose haciendo las labores de servicio, aunque no lo tengan claro si eso no es, pero ya están viviendo la experiencia. Yo acá tengo algunas personas que estoy apoyando a nivel, digamos, en mi capacidad de psicólogo, psicología, y veo el avance tan fuerte que están teniendo y me da gusto. O sea, me estoy sintiendo más feliz cuando interactúo. Ahora, el gusto por ayudar a los niños de manera directa, pues es una alegría enorme. El trabajar con niños, convivir con niños, nos enseña muchísimo. De las pocas alegrías que puede dar este planeta son los niños. Entonces, los que usted tienen son madres, abuelas o padres. Valoren a sus niños cuando son niños, porque son regalos, ¿no? Regalos divinos. Javier, creo que querías comentar. Nada más quería decirte que todo está entendido, está muy claro. Bueno, Me gustó mucho la sesión de hoy. Está muy, dijiste poco, pero abarca muchísimo. sí, creo que ahora con imágenes y con ejemplos, quizás un poco más sintetizado, se dice más que cuando me lanzo haciendo 2 horas de puro bla bla. Gracias por la paciencia. Yo también tengo que aprender. Ahora, aprender a bajarlo. Eh, es lo más difícil y a la vez es lo más importante. Eh, es lo más importante, vivir la fraternidad. Entonces Sí, yo David, espero que muchas gracias. gracias, espero que a través de ustedes vivan la fraternidad con ustedes mismos y puedan llegar a ser canal de bendiciones
a las personas que contacten, que tengan la fortuna de contactarlos a ustedes. O sea, es lo mejor que podemos hacer. Hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender, pero vamos, ya arrancamos. El día de hoy oficialmente se arranca con la ayuda de arriba, de los planos mayores, la escuela de autoconocimiento y con valores. Celia, dale Celia, cuéntanos. Hola. Bueno, quería comentar algo sobre uno de los pasos que comentaste sobre conocernos a nosotros mismos. Y a veces, bueno, yo quiero platicar algo en una experiencia que tuve en el trabajo. Sí, Este, comentaron que, bueno, una compañerita me decía, no sé cómo salió el tema y dijo, no, bueno, sí sería conveniente que también cuando se dicen las cosas, hay que ver cómo se dicen, pero yo lo sentí como, pues como una indirecta muy directa, ¿no? Y al momento, pues sí me cayó como un chasco, ¿no? Porque, pues a veces no es tan fácil aceptar los puntos negros que hay que corregir, ¿no? Entonces, sí fue muy fuerte para mí, pero al momento dije, bueno, eso quiere decir que tengo la razón en algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero la situación es que a lo mejor tengo que fijarme cómo las digo, ¿no? Bueno, es lo que yo lo interpreté así, ¿no? En el tono, por ejemplo, o en la forma, ¿no? sí, Y siento que a lo mejor es una forma que el universo me está indicando por dónde hay que empezar a trabajar. Y a lo mejor eso caería en uno de los pasos, ¿no? De conocernos a unos mismos. O sea, no es tanto como ver qué tan bonita soy o qué tan bonita me veo y tú qué opinas y así como adornarnos, ¿no? En mi caso, adornarme, ¿no? claro, Sino probablemente el universo me está indicando esa parte, ¿no? De, oye, sigue lo siguiente, ¿no? No fue grato porque conocerme las partes oscuras o no muy bonitas no son muy gratas, pero probablemente el universo, como yo he querido seguir ese paso, eh, probablemente el universo me dijo, ¿quieres saber? Ahí va, ¿no? Y ya, yo no me imaginaba que provenía de una compañerita que es muy, me cae muy bien, pero en ese momento pues a mí me cayó en bomba, ¿no? claro. Pero bueno, probablemente va por ahí, ¿no? De ir siendo honestos tanto con virtudes como con defectos, pero no sé si manejando adecuadamente la información. Eso Este, sería. sí, si quiere nos quedamos ahorita que terminemos, porque ahí se trabaja mucho la parte de la identificación de eso que tenemos como defecto o antivalor, o bien es un atributo que inconscientemente proyectamos a los demás. No necesariamente es que sea así, pero es una manera que caemos inconsciente o automáticamente que la personalidad proyecta y que las otras personas lo sienten como algo fuerte, ofensivo, etcétera, y te dan esa retroalimentación. Entonces, ahorita terminando, si quieres, nos quedamos y comentamos. Ahí la clave es detectar la causa de eso y hacer el balance, el contrario. O sea, del antivalor o de la situación es poner el valor complementario, que es como la cualidad divina ahí. Y ahí se hace un plan para trabajar y ya de ahí trabajándolo ya disuelves ese récord o esa apariencia que proyectas. Entonces, eso es para todo. Eso es la práctica de la vida con valores, ¿sale? Muy bien. Bueno, pues gracias a todos. Vamos a poner la imagen del paisaje para hacer la oración de cierre. Esta sesión va a sustituir la anterior porque ya está armado todo, ya está estructurado todo y son 12 los puntos que vamos a desarrollar. Les voy a poner la imagen. Agradeciéndoles a todos su presencia. Vamos a poner la atención en esta imagen tan bonita. Vamos a hacer
Una oración de agradecimiento, sintonizados con nuestro ser interno, haciendo algunas respiraciones suaves, profundas, centrando la atención en el corazón. Agradecemos a la magna presencia de Dios en nosotros, a la divina inteligencia, a la conciencia macro, al Padre, Madre, a la fuente universal, proveedora de todo bien, el bien que nos otorga, que es la vida, el bien que nos da al podernos comunicar, al poder interpretar ese mensaje de amor prístino, purísimo que nos da en el día a día, en cada sol que nos alumbra. Pedimos a nuestros guías espirituales, nuestros mensajeros de luz, a nuestros ángeles guardianes, que nos asistan en esta etapa que vamos a iniciar, que es la realización práctica de las enseñanzas espirituales que tantas veces el Maestro trajo. Que seamos capaces de escuchar la voz interior, que seamos capaces de ser disciplinados y que aprendamos a obedecer, y que de alguna forma podamos proyectar con nuestro ejemplo, con nuestra caridad, con nuestra fraternidad, con nuestro trato amable, generoso, gentil y compasivo a nuestros semejantes, la luz de Dios que nos empieza a iluminar. Gracias, que esta instrucción llegue a todos aquellos que están sedientos de un conocimiento que nos haga libres. Gracias. Bueno, que pasen excelente noche. Aquí cierro la charla y ya que se quiera quedar para comentar, pues con todo gusto. Que pasen excelente noche. Nos vemos a la próxima.